Iniciando con el webinar, la ponencia estará a cargo de María del Pilar Mendoza, educadora con experiencia en enseñanza de adolescentes, jóvenes y personas adultas. También cuenta con maestría en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de París 12, así como una especialización en atención a la diversidad y estudios en educación sexual integral en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Ahora le doy el pase a la profesora María del Pilar para que comience con su ponencia. Buenas tardes con todas y todos. Ante todo, muchas gracias por estar aquí. Tenemos un tiempo muy breve para compartir algunas ideas muy importantes sobre la socioafectividad y la tutoría. Yo quisiera iniciar esta ponencia, no sé si me escuchan, espero me escuchen bien. Iniciar esta ponencia, primero reflexionando, recordando algún aspecto de nuestra adolescencia, quizás nuestra niñez. Vamos a empezar recordando a un maestro o a una maestra que cuando pensemos en ella nos dé cierta alegría porque la recordamos o lo recordamos con cariño. Quiero que recordemos, que viajemos un poco en el tiempo, quizás algunos años atrás, y recordemos quizás en la secundaria, en la primaria inicial, siempre nos viene un nombre a la mente. ¿Quién es esa maestra? ¿Quién es ese maestro? ¿Por qué lo recordamos? ¿Qué cualidades tenía? ¿Qué aprendimos de él o de ella? Y para eso les voy a compartir por el chat un link, que es este link. Pueden ver el link en el chat. Vamos a ingresar rápidamente a ese link y nos va a salir, esperar un momento, nos va a salir una pizarrita virtual en un Padlet, ¿no? Que es, un momento, vamos a compartir. ¿Listo? Nos va a salir esta pizarrita. ¿Cómo hacemos para escribir en esta pizarrita? Nos vamos aquí. Ven que si yo pongo el cursor sobre este más, este círculo fucsia, me aparece un lapicito. Le doy un clic y ahí vamos a escribir. Vamos a escribir quién es ese maestro y por qué lo recordamos, qué cualidades tenía o tiene, y qué aprendimos de él o ella. Una breve redacción pequeñita de aquel maestro que recordamos, que ha marcado en nosotros algo durante nuestra formación, ¿no? En cualquier nivel ustedes elijan un profesor de inicial, de primaria, de secundaria, quizás de la universidad, quién era y por qué lo recordamos, qué características, cualidades tenía y qué aprendimos de él o ella. Vamos a darnos unos minutos muy breves para realizar esta actividad. Entonces, como les decía, es muy sencillo, entramos al link y seguramente ustedes también ya conocen esta herramienta y si no la conocemos, le damos un clic aquí y aparece el recuadro en el que podemos escribir. Sí, ahí está el link, ya estaban apareciendo, gracias a Erika, a Roma. Perdón, ¿a dónde tenemos que entrar? Disculpe. Nuevamente, le repito, aquí en el chat hay un link que acaban de colocar, lo voy a Ya, colocar. listo. Le damos clic a ese link y nos va a dirigir a esta pizarrita. Y en esta pizarrita, para escribir, nos vamos a la parte inferior derecha y le damos clic en este botón fucsia donde aparece un lapicito y se va a abrir un recuadrito. Y en ese recuadro vamos a poder escribir el nombre de nuestro profesor o profesora, si recordamos su nombre, qué cualidades o características tiene o tenía y por qué aprendimos de él, por qué recordamos a ese profesor y no a otro, o a esa profesora y no a otra. Por aquí vamos viendo. ¿Listos? A ver, un minuto más y continuamos.
Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, como vemos, vamos a leer algunos de estos testimonios que ustedes han colocado en nuestra pizarra. Por ejemplo, aunque se van a seguir moviendo, se sigue escribiendo. Pero ahí vamos. Mireia nos dice que recuerda a su profesora de primaria, se llamaba Eliseni. Ella era muy cándida, muy amorosa, bastante positiva para todas las acciones que realizaba. Después también tenemos a una persona anónima que recuerda a su Miss Nancy, que era su profesora de primaria, y a su profesor Tixe en primero de secundaria en el curso de ciencia. A partir de ello, se motivó por la ciencia, ¿no? Su motivación por la ciencia creció. Y acá también tenemos otro anónimo que nos dice que recuerda a su maestra de secundaria. Ella nos decía siempre que teníamos que tratarnos con cariño. Y vamos a leer un par más. Acá tenemos a Miss Marroquín, siempre alegre, con mucha paciencia. ¿Dónde se nos fue? Acá, mucha paciencia, nunca se molestaba, si faltaba se preocupaba. Aprendí de ella la capacidad del manejo de la inteligencia emocional. Y acá tenemos a María Teresa Alvarado, la profesora, una persona muy dinámica, llena de alegría en el jardín de niños. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta actividad? Es una actividad que me gusta mucho hacer, sobre todo con docentes, porque al hacerla nos damos cuenta de que primero, cuando hemos pasado por la escuela, hemos tenido una serie de docentes, pero no todos recordamos. Bueno, por ahí siempre hay una mente que tiene una persona que tiene una gran memoria y que se acuerda de todos sus docentes, pero por lo general no nos acordamos de todos. Normalmente nos acordamos o de los que nos dejaron una muy buena impresión o por el contrario, de aquellos que nos dejaron una experiencia poco agradable. Y cuando recordamos a aquellos que nos dejaron una muy buena impresión, normalmente se debe a sus características personales, a cómo nos trataban, a que confiaban en nosotros, a que sentíamos que podíamos recurrir a ellos cuando teníamos un problema, una dificultad, a un profesor que amaba la carrera, su curso, ¿no? Que nos motivaba, una persona alegre. Normalmente siempre recordamos cualidades personales, ¿no? Y por el contrario, también cuando recordamos quizás el curso que menos nos gustaba, muchas veces ese curso que no nos gustaba está relacionado con un docente que quizás tenía un carácter un poco duro o era un poco autoritario o autoritaria. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque para el aprendizaje, el clima, los afectos son bastante importantes, ¿no? Como decía Rita Pipo, que al final les he dejado el link de un video que lo pueden ver después, ella dice de que nadie aprende de alguien que no le gusta. Ahora, es posible que el aprendizaje se dé, obviamente, porque también hay factores intrínsecos, la motivación intrínseca de la persona, pero el aprendizaje se da con mayor facilidad en un clima agradable, ¿no? Cuando tienes confianza, cercanía hacia el docente que te enseña y ves que ese docente que te enseña se esfuerza, tiene pasión por aquello que te enseña y que su preocupación no solamente es que tú aprendas el curso, sino que se preocupa en ti como persona, ¿no? Como ahí también lo pusieron en el muro. Entonces, para empezar, vamos a ver algunos términos que están contemplados en el título de esta charla. Uno es socioafectividad y otro es tutoría. Para entender el concepto de socioafectividad, vamos a ir a las fuentes, a sus fundamentos, a sus bases. Las más próximas, quizás, y las más conocidas, vienen a ser la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que escribió en el 94 este libro, que está por acá también, que es Estructuras de la Mente, la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Él quién era? Él era un psicólogo estadounidense que publicó este libro, y en este libro él cuestionaba esta idea del coeficiente intelectual y que la inteligencia es innata, sino que él lo que dice es que existen una diversidad de inteligencia. Disculpe, profesora. ¿Sí? ¿Aló? Disculpe la interrupción, que en su pantalla no se ven las diapositivas. Oh, qué pena. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Dice? Ah, es que cambié de esto ya. Ok, perdón, disculpen. ¿Ahora sí se ve? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, ahora sí se ve. Pues estábamos viendo, a ver, la que nos pasamos fue esta. Vale. Entonces, estamos en los fundamentos, ¿no? Entonces, como les decía, Howard Gardner, él es un psicólogo estadounidense que publicó en el 94 este libro, donde él cuestionaba la idea de que la inteligencia es innata, de que el coeficiente intelectual ya era algo determinante, y que clasificaba a las personas en muy inteligentes y poco inteligentes, sino que él nos habla de que existen una diversidad de inteligencias, él propone 7, de ahí 8, y han ido aumentando, pero lo que nos dice es que la inteligencia se construye, no se desarrolla, y que no es solamente una manera de pensar o de ser, ¿no? Sino que hay una serie de inteligencias. Y ahora vamos a ver más adelante
2 tipos de inteligencia de su teoría que nos interesa. Y por otro lado tenemos también a Daniel Goleman. Él tomó esta teoría de las inteligencias múltiples y nos va a hablar sobre la inteligencia emocional. Él también es un psicólogo estadounidense. Al año siguiente él publica su libro que se llama La inteligencia emocional. Y a partir de estas 2 posturas se empieza a hablar de competencias socioemocionales y socioafectivas. Ya. Entonces, volviendo a la teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner, como ustedes también ya saben, hablaba de inteligencia intrapersonal e interpersonal. La intrapersonal, como su nombre lo dice, es la capacidad que tenemos las personas de identificar las propias emociones, analizarlas, describirlas, ponerles nombre y evaluarlas. Mientras que la inteligencia personal tiene que ver con la relación que establecemos con las personas de nuestro entorno y es la capacidad de relacionarnos adecuadamente con ellas y abarca habilidades sociales. Ahora, Howard Gardner también nos decía que para estimular las potencialidades en los niños y desarrollar sus inteligencias, es necesario que exista un clima activo y afectivo. O sea, que el estudiante tome un rol protagónico, que él construya su aprendizaje y que el clima sea afectivo, de confianza, de respeto, ¿no? De afecto. Entonces, eso nos decía Howard Gardner. Y Daniel Goleman nos habla de inteligencia emocional, la que define como nuestra capacidad para reconocer nuestras propias emociones, reconocer las emociones en los demás y utilizar esa información para guiar nuestro comportamiento. Vemos que recoge mucho de lo que dice Gardner y es reconocer nuestras emociones, pero también la de los demás y en función a eso actuar. Ahora, Daniel Goleman también nos describe 5 categorías generales de la inteligencia emocional que se complementan y apoyan entre sí. Estas son la autoconciencia. La autoconciencia consiste en saber identificar las emociones que estoy sintiendo. Me siento triste, no, estoy un poco enojado, poder ponerle un nombre, saber qué es lo que está pasando conmigo y cómo se evidencia en mi cuerpo, porque ustedes saben que las emociones también tienen expresiones físicas, ¿no? No sé, si tenemos miedo, por ahí nos ponemos fríos, si estamos con cólera, nos da calor, algunos nos ponemos rojos o las orejas rojas, se nos agita las palpitaciones, por ejemplo. Otra de estas categorías viene a ser la autorregulación. Ok, yo ya sé lo que me pasa con la autoconciencia, yo sé lo que estoy sintiendo, qué emoción estoy sintiendo en el momento y qué hago con ella. Entonces, si yo estoy molesto, yo sé que quizás alejándome un momento de la situación que me genera el malestar, me tranquilizo, quizás haciendo unas respiraciones, quizás si yo llamo a un amigo y le cuento lo que me pasa, me tranquilizo. Entonces, yo ya sé cuáles son mis estrategias para regular mis emociones. Otra es la motivación, pero no se refiere a la motivación extrínseca que viene de afuera, sino a la capacidad que yo tengo para motivarme a mí mismo, aun cuando quizás el entorno no sea el mejor, ¿no? Y tenemos también la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, ¿no? De poder sentir lo que, o intentar de comprender lo que el otro está sintiendo. Y tenemos la socialización, por último, que viene a ser la capacidad de dirigir nuestras relaciones con los demás para llegar donde queremos estar con las personas. Por ejemplo, yo tengo a mi mamá, por decir algo, y yo quiero tener una buena relación con mi mamá y ser muy amigas y contarnos todo. Entonces, yo voy a comportarme de la manera en que esa relación se dé. O yo tengo una pareja y quiero que nuestra relación sea de afecto, de confianza. Entonces, yo voy a actuar en función a eso que yo quiero con esa persona. Entonces, yo voy a dirigir mis acciones en función a lo que yo deseo, a dónde quiero llegar en esa relación que tengo. Entonces, de esto nos habla Daniel Goleman. Y entonces podemos clasificarlas de alguna manera, estas 5 categorías, y encontramos que la autoconciencia, la autorregulación y la motivación son competencias personales, que es con nosotros mismos, y la socialización y la empatía son competencias sociales porque tiene que ver más directamente en la relación con los demás. Entonces, los fundamentos de la socioafectividad encontramos entonces en Howard Gardner la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, y con Daniel Goleman la competencia personal y la competencia social, que nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Entonces, esas son las bases de la socioafectividad. Entonces, la socioafectividad lo que hace es acuñar 2 términos, lo social con lo afectivo. Y se habla entonces de competencias socioafectivas. Estas competencias socioafectivas nos van a permitir, en este mismo marco de estas teorías, regular, controlar, facilitar y utilizar las emociones propias y ajenas, ¿no? Para tener un bienestar, ¿no? Porque se apunta al bienestar emocional y social de la persona. ¿Cuáles son estas competencias socioafectivas? Podemos mencionar la conciencia emocional, la valoración adecuada de uno mismo, el autocontrol,
la automotivación, la resolución de conflictos, la cooperación y el trabajo en equipo, la empatía, la asertividad, entre otras. Entonces, eso vendría a ser, a eso nos referimos cuando nos referimos a competencias socioafectivas, ¿no? Ahora, tutoría. Me imagino que los que estamos aquí, en la mayoría, me imagino, debemos haber tenido la experiencia. En realidad, todos los que estudiamos educación, en algún momento nos toca asumir este rol que es tan importante, que es el de la tutoría, ¿no? La tutoría es un reto, es un desafío, es un compromiso, y lamentablemente en nuestro país todavía no está puesto en valor como se debería, pero es muy importante, es demasiado importante la tutoría, ¿no? Ahora, vamos a las fuentes. ¿Cómo se conceptualiza la tutoría? Para eso vamos a ir a revisar el reglamento de la Ley General de Educación. Ustedes saben que existe la Ley General de Educación, que viene a ser la Constitución o ese documento rector junto al currículo nacional, que da línea a lo que se hace en las escuelas, ¿no? Entonces, en el artículo 39 del reglamento de la Ley General de Educación, nos dice que la tutoría y orientación educativa es el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. Es un servicio inherente al currículo y tiene carácter formativo, promocional y preventivo. Y son agentes de la tutoría y la orientación educativa todas las personas que están en la escuela. El tutor, la tutora, los docentes, los directivos, el psicólogo, si es que hubiera, porque sabemos que algunos colegios cuentan y otros no, los padres de familia y los propios estudiantes, todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la orientación educativa y la tutoría? Que la orientación educativa es tarea de todos y la tutoría es la responsabilidad que se le da a un docente conducir a un grupo de estudiantes durante el año escolar, ¿no? Entonces, todos somos orientadores en la escuela, todos los que trabajan dentro de una institución educativa tenemos la función de orientar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, pero somos los tutores los que tenemos la responsabilidad cada año de acompañar a ese grupo, ¿no? Ahora, el Currículo Nacional de la Educación Básica, que está vigente, ¿cómo define la tutoría? La define como la interacción entre el docente, tutor y el estudiante que se sustenta en un vínculo afectivo. Entonces, para que haya tutoría, tiene que haber un vínculo afectivo. Cuando ustedes han recordado a sus docentes, que recuerdan, ahí hay un vínculo afectivo. Ha habido algo que te movió, su pasión por enseñar, el trato que les daba a sus estudiantes, ¿no? Quizás con alguno haya tenido una experiencia más cercana de haber podido conversar sobre algún problema que tenía en ese momento, pero normalmente quizás no hemos llegado a tener una comunicación personal, pero aún así nos han transmitido una buena impresión, ¿no? Nos han hecho sentir que están ahí para nosotros y es por eso que confiamos en ellos y es por eso que los recordamos a ellos y no a otros, ¿no? Entonces, el tener un vínculo afectivo sí implica tener un acercamiento con cada estudiante que se hace a través de la tutoría individual, pero a veces también se logra este vínculo afectivo con la tutoría grupal. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos promover el bienestar y fortalecer las competencias socioafectivas y cognitivas de las y los estudiantes. Entonces, para lograr construir ese vínculo, es importante que los acompañemos y los orientemos en sus diferentes necesidades personales y sociales en un clima de confianza y respeto. Porque a diferencia de las otras asignaturas o áreas curriculares, donde el centro de lo que se trabaja en la hora es el contenido para el desarrollo de competencias, en tutoría no es que tengamos contenidos específicos ni competencias específicas en el currículo, son más generales, ¿no? Se habla de competencias socioafectivas, y los temas que trabajemos no van a salir de una lista de temas, sino de aquellas necesidades de orientación del grupo. Entonces, lo que hace un salón, un tutor en un aula, puede ser muy diferente a lo que hace otro tutor en otra aula, porque son grupos diferentes. Y ustedes saben que ustedes pueden enseñar, por ejemplo, imaginemos que estamos en un colegio que tiene 4 quintos, A, B, C, D, A, B, C, D. Ahora, ustedes van a ver que quinto A no es igual que quinto D ni de quinto C. Cada salón tiene su propia su propio espíritu, su propia dinámica, ¿no? Su propia manera de relacionarse entre ellos y con los docentes. Entonces, cada aula es un mundo y cada estudiante también lo es, y el docente tutor va a orientar sus actividades en función a su grupo, ¿no? Y la tutoría también nos busca prevenir situaciones de riesgo. Y ahora, para la prevención de situaciones de riesgo, los estudios nos demuestran que no es tanto hablarle sobre la situación de riesgo al estudiante. O sea, si yo quiero que el estudiante no consuma drogas, por decir un ejemplo, no se trata de llegar al salón como antes y así, a decirle, miren, esto es marihuana, esto es cocaína. En realidad, los estudios demuestran que eso no es tan preventivo como sí desarrollar en ellos la autoestima, la capacidad de resiliencia, la toma de decisiones,
Eso realmente son factores protectores más que el que conozcan cada tipo de droga y el efecto que tiene en su organismo. Que sí es importante que lo conozcan, sí, pero no porque tienen una charla un día significa que ya hicimos prevención y ya están listos, o porque hagamos una campaña un día ya está. No, eso es un complemento. Lo importante es desarrollar en ellos factores protectores, fortalecer su autoestima. Y lo mismo pasa con el embarazo en la adolescencia. No es meterles el cuco del VIH, que sí es importante, obviamente hay que decirles para que prevengan, para que no se expongan, sino que los ayuda a las chicas a no embarazarse, tener un proyecto de vida. Si tú tienes un proyecto de vida, crees que puedes lograr tus metas, te vas a cuidar, te vas a proteger, te vas a alejar de situaciones de riesgo. Entonces, para prevenir situaciones de riesgo, tenemos que desarrollar competencias efectivas en nuestros estudiantes. Ahora, no se trata tampoco de llegar y hoy día vamos a hablar de la empatía. Sí, es verdad, hay que hablar de la empatía, hay que hablar de la asertividad, hay que hablar de diferentes temas, pero no es tanto el concepto lo que los va a hacer desarrollar la competencia efectiva, sino el ponerse en situación, ¿no? Sí, reflexionar, trabajar con otros. ¿Cómo uno aprende a ser asertivo? Hablando con los demás. ¿Cómo uno aprende a colaborar, a preocuparse por el bienestar del otro, conociendo al otro, ¿no? Cómo uno se hace empático, conociendo la realidad del otro. Cómo uno aprende a participar, participando, ¿no? Entonces, cuando uno empieza, cómo uno aprende a liderar, liderando equipos, dándole la posibilidad a los estudiantes de asumir esos roles. Entonces, las competencias efectivas no son algo que se memoriza, sino algo que se vive. Y el docente tiene que dar el ejemplo. Entonces, ustedes seguramente recordarán cuando ustedes han estado en el colegio y venía un profesor y le decía, tienen que ser puntuales, si el profesor era tardón, decían, ay, profesor, pero usted no da el ejemplo. Lo mismo pasa con las competencias socioafectivas. Si queremos que nuestros estudiantes sean personas tolerantes, que sean personas respetuosas, que sean personas responsables, el primero que tiene que ser tolerante, respetuoso y responsable somos nosotros como docentes. Entonces, esto nos mueve a nosotros, ¿no? Porque nadie puede enseñar aquello que no es. Ahora, no tenemos que ser perfectos, ningún docente es perfecto, nadie lo es, ¿no? Pero sí tenemos que buscar siempre estar mejorando y practicando en nuestra vida diaria estas competencias para poder enseñarle a nuestros y nuestros estudiantes en la clase. Entonces, nos dicen el currículo que la tutoría se avanza en el vínculo socioafectivo, ¿no? Ahora, ese vínculo es un vínculo de apego, ¿no? El niño cuando recién nace, es bebito, su vínculo de apego es con su cuidador, normalmente es con su cuidador principal, que normalmente es su mamá. Cuando ya va al colegio, empieza a desarrollar nuevos vínculos de apego, el que se les conoce como vínculos de apego secundarios, ¿no? Ahí viene el docente, la maestra inicial. Ustedes han visto, bueno, ustedes por acá inicial, los niños de inicial aman a sus maestras iniciales, ¿no? Ese es el vínculo de apego. Pero ese vínculo no se pierde, se siguen generando nuevos vínculos, ¿no? Entonces, es importante para la tutoría que se genere un vínculo entre el estudiante y el docente, el tutor o tutora. Y en este caso, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de convertirnos para ellos en una figura significativa, ¿no? Y hacer la diferencia en sus vidas, porque sí tenemos un impacto, como esos docentes que ustedes han recordado, han tenido un impacto. Quizás muchos de ustedes estén en la carrera de educación por ese docente que les enseñó. Es mi caso, por ejemplo. Yo recuerdo con mucho cariño a mi profesora Edwina Merino, y me acuerdo su nombre completo, no me acuerdo, no me acuerdo de todos mis profesores, pero de ella sí me acuerdo, ¿no? ¿Y por qué? Nunca hablé con ella individualmente, siempre fue verla en el salón de clases, ¿no? Pero era la manera en la que nos trataba, ¿no? El respeto con el que nos hablaba, el sentir que se preocupaba sinceramente por nosotros. Uno no necesariamente va a recurrir al docente, con saber que puedes hacerlo y es bastante, ¿no? Entonces, bueno, para poder desarrollar este vínculo de apego con el estudiante, es importante ofrecerle seguridad, ¿no? Que se sienta seguro estando con nosotros, que no tenga miedo que de pronto vamos a tener un cambio de humor, vamos a tener una explosión, ¿no? Sino que se sienta seguro. Y por otro lado, y también seguro de que puede cometer errores, ¿no? Que el aprender es eso, equivocarse, y que está bien, para eso estamos en el aula, para aprender, y el error es parte del aprendizaje, y a veces aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Que se sienta reconocido y respetado, ¿no? Que sienta que sí, tiene un nombre y que te importa y nos importa, y que lo tratamos con respeto, que no lo vemos como la educación tradicional, donde antes el profesor era lo máximo, quien traía el conocimiento, y el estudiante era quien no sabía nada, ese balde vacío, el que teníamos que llenar según la educación bancaria de Paulo Freire, y que él nomás está ahí, que escucha y repite, ¿no? Sino que se sienta reconocido, respetado, que sus opiniones importan, que él ya viene con un conocimiento que es importante también escucharlo, ¿no? Y
necesitamos darle seguridad, acompañarlo y estar disponible para ellos. Ahora, cuando se crea ese vínculo va a permitir que ellos desarrollen también sus competencias y sus capacidades, ¿no? Y ellos, como ya les decía, tienen que sentirse libres de poder equivocarse con nosotros. Entonces, los aprendizajes ocurren en relaciones de afecto, proximidad y seguridad sostenida. Para que haya aprendizaje tiene que haber afecto, es así. O sea, ya las investigaciones nos dicen que es así. Entonces, nadie aprende, como les decía, de alguien que no les gusta, es más difícil. Entonces, para que los chicos aprendan, tiene que haber un clima de respeto, donde ellos se sientan reconocidos también. Si hay ese clima, ya tenemos un gran camino recorrido. Es más difícil fallarle a un docente que tú sabes que se esfuerza, que se preocupa por ti, que a uno que quizás sientes que viene a sus clases y se va, ¿no? Entonces, si este vínculo humano es favorable, si esta relación entre docente y estudiante es favorable, va a permitir configurar un sentimiento positivo de respeto de sí mismo y una imagen satisfactoria de sí. Eso, el sentirse reconocido al niño y al adolescente le va a permitir tener una visión positiva de sí mismo. Y, perdón, es importante también que los educadores descubran sus propios talentos y a través de ellos desarrollen y utilicen sus fortalezas para ayudar a sus estudiantes a descubrir sus propios talentos. Es básicamente, primero tenemos que nosotros reconocernos como personas valiosas, con talentos, para ayudar a nuestros estudiantes a que ellos se reconozcan también, ¿no? Hoy día en una clase le preguntaba a una chica, ¿qué talento tienes, no? Y ella decía, no sé si es un talento, pero creo que hago bien esto. Qué difícil es a veces reconocer nuestros talentos y qué fácil es reconocer nuestras debilidades, ¿no? Si uno le pregunta a otra persona, oye, ¿cuáles son tus defectos? A veces es mucho más fácil encontrarlos que cuando alguien nos dice, ¿cuáles son tus talentos? ¿No? Es más difícil, a veces nos cuesta. Y es bueno decirlos, así, a mí me sale bien esto, yo soy buena resolviendo problemas, o yo soy talentosa haciendo postres, o yo soy muy buena en matemáticas. Entonces, es bueno decirlo y creer en nuestros talentos para que los chicos también crean en los suyos, ¿no? Y bueno, quizás no sé si nos da el tiempo, pero sería bonito hablar en el momento de la mentalidad de crecimiento. Entonces, pero vamos a seguir con estos aspectos importantes para crear el vínculo con nuestros estudiantes. Acá hay algunos aspectos, ¿no? La presencia, la observación, la intención orientadora y los espacios y momentos significativos. ¿A qué nos referimos con presencia? La presencia no significa que vamos a estar ahí todo el rato que ellos nos van a ver. No, se trata de que ellos sientan que nosotros realmente nos interesamos por ellos y que si tienen un problema, una dificultad, pueden recurrir a nosotros para conversar, para ayudarlos a ver otros puntos de vista del problema, ¿no? Entonces, es ese acercamiento afectivo, no solamente físico, que pueden sentir los estudiantes hacia su docente. Entonces, estar presente tiene que ver con el aquí y ahora, con tu presencia activa cuando acompañas al estudiante para que se descubran como fuente de iniciativa, de libertad y de compromiso consigo mismos y con los otros. Después tenemos la intención orientadora, que uno puede decir, eso es obvio, no todos tenemos la intención, pero lamentablemente no es así, no todos tienen la intención, ¿no? Lo importante es tener la intención, querer estar ahí para ellos, querer orientarlos. ¿Qué viene a ser la intención orientadora? Es la voluntad, la disposición, el deseo que tiene cada tutor para atender a las necesidades, intereses o expectativas de sus estudiantes. Y esta intención orientadora también va a ayudarnos a fortalecer ese vínculo. Por otro lado, también es importante la observación, ¿no? La observación nos va a permitir ver aquellos mensajes verbales y no verbales que transmiten nuestros estudiantes, ¿no? A través de la observación, el tutor o la tutora pueden identificar las necesidades, emociones y estados de los estudiantes. Cuando ya los conocemos, ya un mes, 2 meses, ya podemos identificar sus características y cuándo están de buen humor, cuándo les pasa algo. Y el espacio-tiempo significativo es generar esos espacios para poder tener un acercamiento con ellos. Ya de por sí, la hora de tutoría o las horas de tutoría nos dan ese espacio. Pero también existe la tutoría individual, que es ese acompañamiento personalizado, en el que se abordan temas que no son de interés de todo el grupo, ¿no? Y es importante generar esos espacios. No siempre es fácil, porque no todos los colegios tienen habilitado un espacio para ese acompañamiento, porque se necesita tener un espacio para conversar con cierta privacidad, obviamente con puerta abierta, mirando que sea un lugar donde haya tránsito de personas para evitar cualquier distancia, pero sí es importante tener esos espacios para conversar con cada uno de ellos. A veces el estudiante más callado, el que parece que no tiene ningún problema, es el que tiene los problemas más complejos. Entonces es importante
hablar con cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, ya nos queda poquito tiempo. Y para finalizar, hoy día hemos empezado un poco recordando a un docente a quienes evocamos con cariño, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué recuerdos estamos dejando en nuestros y nuestras estudiantes? ¿Cómo nos van a recordar ellos a nosotros? ¿Y cómo queremos que nos recuerden, ¿no? ¿Cómo quisiéramos que nos recuerden? Pensemos un minuto, un momento breve en esta pregunta. Con cariño, ¿no? Yo creo que todos queremos, o sea, todas las personas somos personas que nos gusta recibir afecto, de diferente manera, quizás a algunos les gustan los abrazos y a otros no, pero a todos nos gusta sentirnos queridos, sentirnos reconocidos, incluso en lo laboral, ¿no? Recuerdo que alguna vez alguien hizo un estudio de que el sufrimiento en los espacios laborales no siempre está relacionado con la paga de la persona, sino por la falta de reconocimiento. ¿Cuánto bien hace sentir que valoran tu trabajo, que el estudiante valora tu trabajo? A veces a fin de año ya los chicos te agradecen, ¿no? O, o que tu coordinador valore tu trabajo, que el director valore tu trabajo. ¿Cuánto bien hace, no? En un trabajo como el nuestro, que es bastante sacrificado y demandante. Los docentes sacamos de nuestro bolsillo para comprar nuestros materiales, para pagar el internet, para comprar los papelotes, los plumones, los docentes, y aún más los tutores, ¿no? Los tutores tienen que dar tiempo extra para las actividades deportivas, para hacer este acompañamiento personalizado, para hablar con los padres de familia. De verdad, la tutoría es un trabajo muy demandante, pero es un trabajo que vale la pena, porque como ven, cuando terminas el colegio, lo que recuerdas son estos, son los vínculos, y la tutoría es el espacio para generar los vínculos y para desarrollar esas competencias socioemocionales y socioafectivas que los estudiantes, queremos que los estudiantes desarrollen, porque para vivir en comunidad necesitamos de estas competencias, ¿no? Antes se pensaba que un profesional era bueno por el número de títulos que tenía en su CV, ¿no? Ah, si tienes maestrías, doctorados, genial, ¿no? Pero ahora sabemos y los trabajos priorizan a aquellos trabajadores, no que tienen un super CV, un gran CV con un montón de diplomas, sino aquellos que saben trabajar en equipo, que son proactivos, que buscan soluciones a los problemas, que se llevan bien con los compañeros, que están motivados, que motivan a los demás. Eso ahora importa más y pesa más. ¿Y cómo se desarrolla eso? En la escuela. ¿En qué espacios? ¿Cuál es el espacio privilegiado? La tutoría, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar eso con los chicos. Y eso se hace no a través de la pedagogía tradicional, sino a través de la pedagogía activa, ¿no? Del trabajo colaborativo, cooperativo. Entonces, la tutoría es ese espacio en el que podemos hacer proyectos, trabajar con ellos, hacer debates, donde ellos pueden hacer productos, hacer juego de roles, expresar sus ideas con libertad, y eso es lo que debería ser, ¿no? Lamentablemente vemos que en algunos colegios es la hora de relleno, es la hora en la que se revisa cuadernos, es la hora en la que se ponen de acuerdo a la promoción, que no está mal, porque la tutoría también se deben hacer asambleas de aula, pero no es para hacerlas todo el año. Entonces, y lamentablemente esto que es tan importante todavía se sigue dejando de lado. Si nos podemos a pensar en las orientaciones que este año se han dado, ahora que estamos en esto de la virtualidad por la pandemia, ¿cuántas orientaciones formales, precisas, claras han dado en este caso los entes rectores a los docentes de instituciones públicas sobre cómo hacer la tutoría? No hay, hasta donde yo sé, yo he hecho mis consultas, no han dado ninguna orientación clara. Entonces, ¿estamos haciendo tutoría o en qué quedó la tutoría? En este contexto que los chicos demandan y necesitan tanta orientación, ¿no? Están pasando por problemas fuertes. Hay chicos que han perdido familiares o que todos en sus casas se han infectado en algún momento, que sus padres han perdido el trabajo, que ha habido reducción de sueldo, que han estado en suspensión perfecta, chicos que viven, sus familias viven el día a día y que ahora no pueden salir a trabajar. Entonces, todas esas cosas, chicos que están encerrados en sus casas, que no pueden interactuar con los demás. Yo hablaba con unas amigas y decía, bueno, por lo menos nosotros somos adultos, ¿no? Ya pasamos la universidad, el colegio, ¿no? Pero chicos que se han quedado sin promoción. Entonces, ¿quién nos está dando ese soporte socioafectivo que definitivamente están necesitando? Entonces, sigue siendo una demanda, ¿no? Sigue siendo un asunto pendiente, algo que todavía desde los entes rectores no se está priorizando como se debería. Entonces, hay mucho por hacer, pero mucho depende de los maestros. Entonces, sabemos que hay colegios donde son los docentes y siempre van a ser los docentes los que van a hacer los cambios, los que sacan adelante el coche a pesar de todas las dificultades, porque si nos vamos a poner a ver todas las dificultades que hay, nos vamos a deprimir entre todos. Sabemos que la educación tiene muchos problemas, pero cuando se quiere también se pueden hacer grandes cosas y no debemos descuidar este aspecto tan importante que viene a ser la socioafectividad, porque no es solamente responsabilidad de la tutoría, en realidad es responsabilidad de toda la escuela, pero los tutores tienen aún un encargo más fuerte, ¿no? Y hay que asumirlo y estar al nivel. Entonces, como ya estamos en el tiempo, según lo que me han indicado al inicio, vamos a pasar a las preguntas, ¿no es cierto, Aarón?
¿Vale? Y muchas gracias, profesora. Damos inicio al espacio de preguntas al público. Por favor, si alguien desea participar, levante la mano a través del Zoom o escríbalo en el chat y vamos a leerlas acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quería también dejarles el link de un video para que lo puedan ver después, porque ahorita ya no nos da el tiempo, perdón, antes. Les voy a dejar en el chat el link de un video, quizás ya lo han visto, quizás no lo han visto. Si no lo han visto, lo pueden ver, y si ya lo han visto, igual lo pueden volver a ver, porque siempre que uno lo ve, sacan nuevos mensajes. Ahora, ¿Qué libro nos recomienda para poder abordar sobre ello? Sobre estos yo les recomendaría, Vizquerra. Vizquerra es un psicólogo que ha visitado el Perú ya en varias ocasiones. Él es español y, bueno, por ejemplo, tengo este libro acá, no sé si lo pueden ver, no puedo ver mi camarita, pero este libro se llama Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Él tiene varios libros sobre, él le llama competencias socioemocionales. Tiene varios libros sobre tutoría, orientación, que yo de verdad recomiendo porque me parece que son bastante buenos y bien estructurados. Recomendaría en todo caso a él para que lo puedan revisar. Se llama Rafael Vizquerra, lo voy a escribir en el chat. Y por otro lado, también creo que el Ministerio de Educación también ha sacado buenos materiales. Antes había una página que se llamaba tutoriaminedo.gov.p, no sé si sigue vigente. Ahí también habían manuales bastante buenos, porque también hay que saber qué es lo que hay en nuestro país, cómo se está conceptualizando la tutoría en nuestro país, ¿no? Sí, la pedagogía del amor, la pedagogía de la ternura, también de Kusianovich, aunque si leemos a Kusianovich, sus libros vamos a ver de que su ternura no es tan ternurita, sino es una ternura revolucionaria, también es una ternura que nos llama a no solamente quedarnos en el aula, sino también ver la realidad de los niños y los adolescentes, ¿no? Eso también nos trae a mente a Paulo Freire, que les mencionaba, ¿no? El rol de la educación es bastante demandante, no es educar en una nube, sino pisando tierra, viendo la realidad. Pero sí, tiene que ver, ¿no? Porque no hay un vínculo de afecto, por eso la tutoría nos reta, ¿no? Porque quizás depende cómo manejemos nuestros afectos, pero no, para realmente ser un tutor comprometido tenemos que involucrar nuestros afectos, ¿no? Finalmente siempre se hace, ¿no? Finalmente siempre nos encariñamos con los chicos y desde ese afecto buscar lo mejor para ellos, ¿no? Es eso. Sheila Rivera, tenías una pregunta, puedes activar el micrófono y hacerlo. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Ahora que estamos en la virtualidad, ¿cómo sugiere usted que se debe hacer el seguimiento? ¿Debe haber entrevistas con los tutores? ¿Cómo? Porque es diferente en una modalidad presencial que en una virtual, ¿no? ¿Qué es lo que nos sugiere que puede resultar más efectivo con los chicos? Gracias. Ya, muy bien. Mira, en la virtualidad, no, una pregunta muy interesante. La virtualidad nos ha generado retos a todos. Todos hemos, en el camino, nos hemos subido al coche de la virtualidad. Todo lo que quizás nunca nos interesó en un tiempo, ahora nos interesa mucho. Es mi caso personal, ¿no? Yo he enseñado en universidades y la virtual estaba ahí, pero no era algo a lo que yo recurría comúnmente. Y ahora sí he tenido que hacer como que en el camino aprender lo más que puedo para utilizar recursos virtuales para mis clases, ¿no? En este caso, ahora, hay diferentes tipos de situaciones, ¿no? La ideal es que nuestros estudiantes tengan acceso a Internet y tengan una computadora, una laptop, un celular, algo. Entonces, si ese es el caso, es el más sencillo en realidad, porque lo que tenemos que hacer es buscar recursos virtuales para interactuar con ellos, o para seguir haciendo nuestras clases. Por ejemplo, algo que nos decían en una universidad en la que enseñaba al comienzo de la pandemia, en el primer ciclo del año pasado, era que los chicos sentían, porque habían hecho encuestas a los estudiantes, que a los docentes no les interesaban, simplemente llegaban, hacían sus clases y se iban. Entonces, la actitud que tengamos hacia ellos es bastante importante. Por ejemplo, en otro curso lo que yo suelo hacer con mis estudiantes es, el primer día, hacemos portafolios virtuales, ¿no? En Google Sites. El primer día, en la primera semana, lo que les pido es que bajen plantillas de PowerPoint, le doy sitios, el Slido y Carnival, por ejemplo. Ellos bajan la plantilla que más les gusta y les pido que hagan 5 diapositivas, donde ponen su nombre, de qué base son, cuál es su especialidad, un talento, sus pasatiempos y un objeto significativo, nada más.
Y al comienzo de cada clase no toma mucho tiempo. Cada día se presentan 2, 3 chicos. 3 minutos máximo, ¿no? Y ellos se presentan. Y eso a ellos les hace sentirse reconocidos, por ejemplo. Y entre ellos mismos hacen que entre ellos se conozcan. Ahora que entre los estudiantes no se pueden ver, ayuda. Puede ser algo tan simple como dar 10 minutos de tu clase para hacer una actividad como esa, realmente impacta en los chicos. Y el vínculo se forma a distancia, porque lo más complicado con la virtualidad es generar ese vínculo. Por otro lado, también buscar estas herramientas que nos permiten interactuar, como esto que hicimos al comienzo, un Padlet, ¿no? Lo hicimos rapidito porque esta clase es bien cortita, no es una clase, perdón, esta charla es bien cortita, pero en una clase tú puedes utilizar el Padlet. El Padlet es bien útil, es bien fácil de manejar. Ustedes ponen en YouTube cómo crear, seguramente ustedes ya lo conocen, y tú puedes hacer una pizarra virtual en la que todos pueden interactuar en el momento y también pueden comentar lo que otro comentó. Entonces, es bastante, acá les pongo, es bastante interactivo, permite comentar, o sea, interactuar nosotros con ellos y entre ellos, ¿no? Incluso se pueden poner como likes, estrellitas, ¿no? Entonces, eso también es importante, buscar esas estrategias. El Mentimeter es otro, por ejemplo, que nos ayuda a hacer nube de ideas. También los chicos han hecho entre ellos, hay un ejercicio, por ejemplo, tú puedes hacer juego de roles, ¿cómo? Que ellos hagan a través de un Zoom, se graban en una entrevista. Uno es el papá, el otro es el hijo, por ejemplo, ¿no? Y se graban en un Zoom, ¿no? Y eso lo puedes proyectar. Entonces, hay estrategias, hay que buscar cuáles son esas estrategias para llegar a ellos y para que ellos interactúen entre ellos y nosotros con ellos. Y la verdad es que sí funcionan, demanda mucho de nosotros aprenderlas, pero una vez que ya las tenemos, ya es bien sencillo implementarlas. Hay otra estrategia, otra herramienta que se llama Edpacer. Esta nos ayuda a trabajar videos, por ejemplo. Tú puedes jalar un video de YouTube y puedes ponerle preguntas y los chicos las pueden contestar y tú puedes ver las respuestas. Y, por ejemplo, si quieres partir con un video motivador, no sé, de autoestima, ya eliges el video que más te gusta, lo editas, le pones preguntas y con esta herramienta tú garantizas que todos lo han visto porque te avisa que todos lo han visto. No pueden saltar el video, tienen que verlo todo, ¿no? No pueden dejarlo escuchando y ver otra página, no te deja, se para. Entonces, hay que buscar las herramientas para trabajar con ellos y poder llegar a ellos y exactamente, muy bien, Verónica. El Jamboard es otra pizarra también. Si quieres hacer algo para recoger ideas puntuales, utilizas el Jamboard, ¿no? Y todas estas son gratis en sus versiones, tú puedes utilizar sus versiones gratuitas y te ayudan un montón. Entonces, puedes buscar estrategias, ¿no? Para poder llegar a ellos. Incluso puedes hacer tutoría individual programando 10 minutos, 15 minutos con cada estudiante, ¿no? Hacer un Zoom personal. Se pueden hacer las cosas. La verdad es que mucho depende de la voluntad, ¿no? Y nuestra motivación interna, entender el compromiso que implica la tutoría para hacer las cosas y la importancia que tiene para que esos chicos recordaran, uy, mi profesora, mi tutora, en tiempo de pandemia, sí, se dio el tiempo, nos hacía hacer esto, jugamos. Ahora hay un montón también de juegos, de aplicaciones para hacer juegos, con esto de la gamificación o gamificación, el Kahoot, ¿no? El Jeopardy y tanto. O sea, la cuestión es, y hay un montón de videos en YouTube donde te enseñan pasito a pasito cómo utilizarlo. Entonces, busquemos esas estrategias para poder interactuar con ellos y que ellos tengan ese espacio para compartir lo que les pasa. Porque a diferencia de las asignaturas donde es más complicado, ponerse a hablar de algo, porque normalmente ya tienes tu objetivo de la sesión con tu contenido para desarrollar la competencia, el logro de aprendizaje, en tutoría tienes la libertad de que ellos puedan hablar de lo que ellos quieren, ¿no? Siempre con las normas de convivencia bien establecidas. Entonces, está en nosotros ponerle ganas, investigar y ver cuáles serían las mejores estrategias para trabajar con nuestro grupo, porque cada grupo, como les decía, tiene sus propias características. ¿Cómo generar la autonomía? Claro, la tutoría no es tener una actitud paternalista con el estudiante, ¿no? El estudiante, la autonomía se puede desarrollar siempre, ¿no? Desde chiquitos, cada vez poco a poco, que vayan solos al baño, que puedan tomar en vasos de vidrio, ¿no? Poco a poco, ¿no? Entonces, los Montessori, por ejemplo, desde chiquititos ellos no utilizan plástico, ¿no? Los niños Montessori de frente ya su tacita de loza, ¿no? Y aprenden ellos a sentirse bien, ¿no? Sin temor, a aprender desde chiquitos a ser más autónomos. Entonces, sí, la tutoría tiene que promover la autonomía, es uno de los principales objetivos. Es ese espacio.
Uno de nuestros principales objetivos es que nuestros estudiantes sean autónomos, que por ellos mismos tomen sus decisiones y tomen buenas decisiones, porque nosotros no los vamos a tener siempre, ellos se van a ir y van a estar ellos solitos. Lo mismo que pasa con los hijos, ¿no? Uno no va a estar siempre con los hijos, uno lo que quiere es que sean autónomos, que puedan valerse por ellos mismos para que sean felices. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Dándoles la posibilidad de que tengan una voz propia, de que expresen sus opiniones, de que puedan deliberar, que puedan debatir, ¿no? Que puedan hacer cosas por ellos mismos, reconocer sus esfuerzos, ¿no? No reconocer solo los resultados, sino los procesos. Así los hacemos autónomos, que confíen en sus propias capacidades, que tengan una autoestima positiva, así los hacemos más autónomos. Alguien que confía en sí mismo se va a lanzar a hacer las cosas, ¿no? Bueno, las normas básicas, básicamente es como la etiqueta general de las aulas virtuales, ¿no? Normalmente los cursos virtuales tienen una etiqueta, que son las normas de convivencia de las aulas virtuales, ¿no? Las básicas, ¿no? Ahora, las mismas herramientas tienen la posibilidad de que los estudiantes se organicen levantando la mano. O sea, ¿quieres participar? Bacán, bien, muy bien, todos bienvenidos, pero levanten la mano. Eso es una cosa básica, ¿no? Respetar las ideas de los demás, participar activamente, ¿no? Y para eso es importante que el docente los esté preguntando constantemente, que no sean clases expositivas, ¿no? Y por eso meter actividades como en medio de la clase, un video en el pase donde ellos van a hacer en el momento, tú en el momento vas a ver sus respuestas, ayuda mucho. Hacer una pizarrita virtual y en el momento de lanzarles los ayuda a estar conectados, porque muchas veces no les podemos exigir que tengan la cámara prendida, porque sabemos de que consume datos, que muchos chicos se conectan con los planes del celular, pero el hacer actividades en el momento de desarrollo de tu sesión de tutoría o de aprendizaje ayuda también a que los chicos se interactúen y estén atentos, ¿no? A lo que estás haciendo. Y bueno, como decía, ¿no? Que participen activamente, que respeten las opiniones de los demás, que intervengan con orden, que presenten las actividades en las fechas que se establecen, obviamente actividades que a ellos les interesan en un plazo de tiempo que se pueda, ¿no? Y como les decía, ese pequeño momento que nosotros le damos para que se presenten, ayuda un montón porque ahí tú puedes saber quiénes son las personas. A veces, y es bien curioso porque al comienzo de la primera semana ellos hacen su PPT, pero les tocan diferentes momentos, ¿no? Un día le puede tocar a uno y después a las 2 semanas a otro. Y ellos mismos van modificando su PPT en función a lo que nosotros presentan y cada vez van compartiendo cosas más personales, ¿no? Ponen fotos y ese pequeño momento ayuda a conocerlos más a ellos, ¿no? ¿Quiénes son, con quiénes viven, quién es la persona más cercana, qué tan importantes son para ellos sus hermanitos? A veces ponen foto con su hermanito, sus mascotas, entonces es eso, ¿no? Tratar de romper esta barrera de la virtualidad, porque cuando estamos en el colegio es más fácil conocerlos, ¿no? Sabemos sus nombres, recordamos su cara, su nombre, ya su manera de ser, cómo están en el aula, podemos verlos, pero con la virtualidad tenemos que buscar estas pequeñas estrategias para poder interactuar con ellos, y eso también lo vamos a ver más adelante, ¿no? La pregunta me podría repetir. Sí, ¿cómo cambiar hábitos en nuestros estudiantes? Hábitos. Ahora, hay que también reconocer los límites que tenemos como docentes, ¿no? Nosotros podemos querer hacer mucho y quizás con nuestras actitudes enseñarles valores, ¿no? Y hábitos. En algunas personas, algunos estudiantes van a funcionar, y en otros quizás va a ser más complicado, porque no solamente somos el único referente que tienen ellos, ¿no? Ellos viven en un hogar y en su hogar también van a haber una serie de otras maneras de ser. Entonces, lo importante es que nosotros seamos una manera que pueda ser un modelo para ellos, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar hábitos? Primero hablando, ¿qué hábitos quisiéramos desarrollar en ellos, ¿no? Y según el hábito que queremos desarrollar, dándole estrategias, cuáles serían, no sé, quiero ser puntual en mis clases, ya cuáles serían las posibles estrategias, lo pueden hacer colectivamente, ¿no? Y pensar en el hábito entre todos ellos que propongan soluciones. Pueden hacer un proyecto, por ejemplo, un proyecto en el que queremos desarrollar el hábito de la puntualidad, por decir algo en el aire, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué orientaciones podemos hacer? Y entre ellos mismos se ponen a pensar cuáles son los mejores hábitos, investigan, crean productos, lo comparten con los demás, evalúan los resultados. Entonces, sí creo que se puede de alguna manera dar orientaciones, ¿no? Pero nosotros no vamos a poder nunca decidir por ellos. Entonces, sí podemos buscar la manera en que entre ellos mismos generen productos y proyectos para cambiar hábitos, pero así hábitos en general creo que hay diferentes tipos de hábitos, ¿no? Pero primero con el ejemplo y segundo, dar orientaciones sobre cómo cambiar hábitos en ellos, ¿no? Pero depende mucho del hábito. Claro, siempre hay que tratar de que
lo que nosotros les damos en el aula esté lo que ellos reciben en casa. Y para eso se trabaja otro aspecto, que es la orientación a las familias, que es uno de los aspectos más retadores, porque sabemos que nuestras familias son diversas y por otro lado de que los padres están bastante ocupados y no es tan fácil hacerlos llegar al colegio para poder trabajar. También es otro reto, pero sí es importante, ¿no? Cuanto más pequeños sean, pero no, tampoco no significa que si alguien no tiene el hábito y eres adulto ya no lo puedes desarrollar. En realidad siempre estamos aprendiendo y siempre estamos cambiando. Y ahí algo importante es tener esto de la mentalidad de crecimiento, ¿no? Hay unas investigaciones en neurociencias que nos hablan de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija nos dice que la inteligencia es fija. Con eso se nace, ¿no? Yo soy natamente inteligente o no lo soy. La mentalidad fija frente a un problema, como que lo ve como algo en lo que prefiero quedarme en lo fácil, en lo que yo puedo hacer y no en lo que me reta. Mientras que la mentalidad de crecimiento es entender que yo estoy aprendiendo constantemente y cambiando constantemente. Si ayer respondí mal, quizás exploté frente a un problema que hubo y no debí, no significa que así voy a reaccionar siempre. Yo lo hice así en ese momento y ese fue mi nivel de respuesta que tuve en ese momento. Ahora, yo puedo no volverlo a hacer, yo puedo mejorar y para eso me voy a educar, por ejemplo, mis emociones y mis reacciones. Entonces, es esa capacidad de creer que uno siempre puede aprender y desarrollarse más, ¿no? Y ver a esos problemas como oportunidades de mejora. Y eso también es importante, tanto para nosotros como para nuestros alumnos. La mentalidad de crecimiento nos ayuda a soltar ese látigo con el que nos estamos, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no me fue bien? ¿O por qué jalé? No, ok, tú jalaste porque en ese momento era el nivel que tenías, no significa que siempre lo vas a tener. Así que si tú te esfuerzas y estudias, vas a poder superar, vas a poder salir bien, vas a poder aprobar, vas a poder ser más asertivo, ¿no? Algunos juegos para iniciar la socialización. Bueno, ahí les podría aconsejar algunas páginas como Flippity, aplicaciones como Flippity o Kahoot o Jeopardy. Ahí hay juegos, ¿no? Hay diferentes tipos de juegos. Ahí tú puedes hacer juegos en los que todos juegan al mismo tiempo y al final sale como un podio de los que tuvieron mejores resultados. Puedes hacer como estos juegos de encontrar la palabra, ahorcado, algo así. Entonces, yo creo que ahí es utilizar la creatividad, ¿no? La creatividad para hacer los diferentes juegos, ¿no? Pero estas plataformas y aplicaciones ayudan un montón porque ya tienen plantillas hechas. Entonces, uno va a elegir según el tema que vas a desarrollar y la competencia que quieras desarrollar. Entonces, según eso, tú eliges la que te va a ayudar a lograr tu objetivo, ¿no? Pero ya hay cosas hechas y dentro de la virtualidad podemos recurrir a esas páginas, visitarlas y indagar, ¿no? Empezar a probar. Siempre el comienzo es difícil. Lo más difícil, el primer video que hagamos en Edpuzzle va a ser el más difícil. El primer cuestionario que hagamos en Kahoot va a ser el más difícil. Pero una vez que hayamos hecho el primero, ya de ahí va a ser más sencillo y vamos a empezar. Y cuando veamos realmente cómo funcionan, nos va a dar más ánimo para seguir utilizando y para seguir conociendo más herramientas como estas, ¿no? Eso sería. Muchas gracias por estar aquí y seguimos en contacto.